Hola familia, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos estaremos introduciendo en el gran mundo de la mecánica de fluidos. Vamos a dar algunos conceptos fundamentales para demostrar las componentes cartesianas del tensor de esfuerzos viscosos partiendo de su componente vectorial. Esto es Stark Ingeniería, una visión de la mecatrónica. Bienvenidos. Antes de demostrar lo que son las componentes del tensor de esfuerzos viscosos en coordenadas cartesianas, vamos a necesitar definir aspectos muy importantes o conceptos fundamentales para poder entender posteriormente ese cálculo. Y el primer concepto que nos aparece es la fuerza de superficie. En la mecánica de fluidos, la fuerza de superficie es una fuerza que actúa en la superficie de un fluido o contacto con un sólido o con otra fase fluida. Estas fuerzas se deben a las tensiones superficiales que existen en la interfaz entre el fluido y la superficie sólida, o bien también en la interfaz entre dos fases fluidas. Estas fuerzas de superficie las podemos descomponer en dos partes muy importantes. La primera componente serán los esfuerzos normales. Los esfuerzos normales siempre van a actuar de manera perpendicular a la superficie y actuarán en dirección normal a la misma, por lo cual lo podemos modelar matemáticamente y definir que la fuerza normal va a ser igual a ese vector normal o dirección normal por la fuerza de superficie, que a su vez también multiplica ese vector normal. La segunda componente son los esfuerzos tangenciales o los esfuerzos cortantes. Estos esfuerzos tangenciales o cortantes a la superficie siempre van a actuar en dirección paralela a la misma. Es decir, también lo podemos modelar matemáticamente como esa fuerza tangencial igual a la fuerza de superficie menos la fuerza normal igual a la fuerza de superficie menos el vector normal por la fuerza de superficie, que a su vez multiplica ese vector normal. Entonces tenemos dos ecuaciones en dos componentes que nos definen lo que es esa fuerza de superficie. Esta fuerza de superficie tiene implicaciones muy importantes en muchos aspectos de la mecánica de fluidos, como por ejemplo la adhesión y cohesión de los fluidos, también la forma de los meniscos y las tensiones superficiales, que eso hablaremos en otro video. Estas fuerzas de superficie son supremamente importantes. Por ejemplo, ella es la responsable de la capacidad que tienen algunos animales para poder caminar sobre el agua sin hundirse. Esta también es la responsable de la formación, por ejemplo, de las burbujas de jabón. Con la definición de las fuerzas de superficie podemos definir los tipos de esfuerzos de superficie. Los tipos de esfuerzos de superficie van a ser dos. Van a ser las fuerzas de presión y las fuerzas viscosas. Las fuerzas de presión van a ser ese esfuerzo en dirección normal a la superficie de módulo P en función de la presión. Y eso lo podemos modelar matemáticamente como la fuerza de la presión va a ser igual a menos P en el plano por el vector normal. Las fuerzas viscosas la podemos modelar de la siguiente manera. Las fuerzas viscosas van a ser igual al tensor de esfuerzos viscosos por la normal. Y aquí nos introducimos en lo que será nuestra segunda definición fundamental, que son los tensores de esfuerzos viscosos. En la mecánica de fluidos, el tensor de esfuerzos viscosos es una matriz que describe los esfuerzos internos en un fluido debido a la viscosidad. Es una representación
directamente matemática de la ley de Newton de la viscosidad, que establece que el esfuerzo viscoso va a ser un fluido proporcional al gradiente de velocidades. Entonces, vamos a tener por un lado lo que va a ser la velocidad y por otro lado lo que va a ser el gradiente. Eso lo podemos descomponer en las tres direcciones fundamentales en el plano, que son su primer componente en X más la segunda componente de velocidad, la segunda componente en Y más la tercera componente en Z. Asimismo, podemos definir también el gradiente en su componente en X, que será la derivada parcial de X, ¿cierto? Más la derivada parcial de Y, más la derivada parcial de Z. Teniendo estas dos definiciones de velocidad y de gradiente, podemos definir lo que será el gradiente de un vector. ¿Cómo podemos definir el gradiente de un vector? El gradiente de un vector va a ser igual a una matriz, que será la derivada parcial de X, la derivada parcial de Y y la derivada parcial de Z. Eso va a multiplicar a las tres componentes de velocidad, que va a ser U, será V y será W. Esto va a ser igual también a una matriz. Esta matriz va a ser la derivada parcial de U con respecto a la derivada parcial de X, la derivada parcial de V con respecto a la derivada parcial de X, la derivada parcial de W con respecto a X. Asimismo, la derivada parcial de U con respecto a Y, la derivada parcial de V con respecto a Y, la derivada parcial de W con respecto a Z, la derivada parcial de U con respecto a Z, la derivada parcial de V con respecto a Z y la derivada parcial de W con respecto a Z. Habiendo definido ya la gradiente del vector como esta matriz, podemos definir de manera vectorial lo que es el tensor de esfuerzos viscosos. Entonces, el tensor de esfuerzos viscosos va a ser igual a μ, que multiplica al gradiente de un vector más la traspuesta del gradiente de ese vector, recordando que esos son matrices, más el coeficiente volumétrico de viscosidad, que lo vamos a simbolizar como lambda, que va a multiplicar a la divergencia de un vector por una componente imaginaria. ¿Qué es la divergencia de un vector? Es una medida de la cantidad de flujo que sale de un punto en un campo vectorial. También se puede definir matemáticamente como el resultado del producto punto del operador nabla con el campo vectorial que se tenga en cuestión. Entonces, tenemos un primer coeficiente de viscosidad, o también llamado viscosidad dinámica. Vamos a tener también el coeficiente volumétrico de viscosidad. Este coeficiente volumétrico de viscosidad
es un fluido newtoniano, y recordamos que esos fluidos newtonianos satisfacen todas esas leyes de Navier-Poisson. Entonces, ese coeficiente volumétrico de viscosidad va a tener una aproximación general a menos 2/3 de mu. Y ese va a ser el valor que adquiere ese coeficiente volumétrico de viscosidad. Procedemos entonces a reemplazar lo que son esas gradientes de un vector, que es esta matriz, a lo que le vamos a sacar la traspuesta. Las traspuestas de las matrices, recordando que es simplemente intercambiar filas por columnas, es decir, la traspuesta de esta matriz va a ser esta columna se convertirá en esta fila, y así sucesivamente. Luego que tengamos eso, vamos a operarla. Una vez operada estas dos matrices, la matriz gradiente de un vector y su traspuesta, operamos. Al operar vamos a tener este resultado. Pueden ponerle pausa al video para analizar cuáles fueron las operaciones realizadas que no tienen nada del otro mundo. Una vez obtenida esta matriz de resultados, lo único que nos queda es sumarle ese coeficiente de volumétrico de viscosidad por la divergencia del vector, que lo que vamos a obtener es básicamente lo siguiente. Voy a borrar acá para tener el espacio. Finalmente, lo que tenemos es la solución cartesiana partiendo de la definición vectorial mostrada anteriormente. Si nos damos cuenta, el resultado está directamente ligado a lo que es la definición matricial del tensor de los esfuerzos viscosos y el reemplazo de lo que es el valor de ese coeficiente volumétrico de viscosidad. Simplemente reemplazar. Y como dije, finalmente esta sería pues la solución. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Si tienes alguna duda sobre la temática vista, por favor déjala acá en la caja de comentarios, o si quieres que hablemos sobre algún tema en específico de este gran mundo de la mecánica de fluidos. Y sin más, hasta el próximo video.